bienvenidas, bienvenidos a esta sesión, a esta nueva ocasión de nuestro café filosófico aquí en el Museo Nacional de la Acuarela. Bueno, pues en esta ocasión estamos nuevamente muy felices de contar con nuestro invitado de honor el día de hoy. Nos vuelve a acompañar el maestro Carlos Rodríguez, quien es académico en la Facultad de Contaduría y Administración, filósofo, gran pensador de temas de ética y por supuesto pues de cuestiones que tienen que ver con la felicidad de nuestro tiempo, motivo por el cual pues lo hemos invitado a que venga una vez más para que sigamos dialogando acerca de este tema tan interesante, tan importante, que siempre es vigente y que parece que es muy urgente de reflexionar. También quiero agradecerle la compañía a mis compañeros, a José Alfredo, Jesús, Verónica, que estamos en esta mesa, aquí también su servidor Carlos Vargas. Y bueno, pues sin más preámbulos, estimadísimo Carlos, pues, ¿qué nos quieres contar el día de hoy sobre la felicidad nuevamente? Bueno, muchas gracias por la invitación otra vez. Me siento muy contento de estar aquí con todos los colegas. Y pues más bien estoy aquí más que para decir algo, para escucharlos, porque creo que sus aportes pueden ser muy útiles. La sesión pasada me quedé pensando mucho, girando. hasta esta sesión me quedé girando sobre lo que estuvimos platicando. Bueno, yo me gustaría plantearles la siguiente propuesta para que podamos platicar sobre eso. Hay una idea de felicidad, podríamos decir, recientemente e incluso contemporánea o moderna, que nos dice que la felicidad está relacionada con la satisfacción de los deseos, ¿no? O sea, cuando alguien es feliz es porque ha satisfecho estos deseos. De alguna manera podríamos situarla a partir de un momento histórico muy específico que tiene que ver con los cambios de modos de producción de las cosas, ¿no? Cómo se producen las cosas, cómo se consumen. Porque si nos situamos históricamente, antes de la Revolución Industrial, pues la gente no podía satisfacer sus deseos más básicos, ¿no? Comer, tener un lugar donde dormir, no estar a expensas de que el clima sea benévolo para que puedan tener reservas para comer, etc., ¿no? Pero cuando aparecen estos nuevos modos de producción, también aparece una nueva manera de pensar la felicidad como la posibilidad, a partir de estas nuevas organizaciones, sobre todo del trabajo, de que la felicidad tiene que ver con esta satisfacción de los deseos, especialmente estos deseos materiales, pero de ahí hay un salto después a los deseos menos materiales. Y bueno, yo para esta ocasión revisé a un filósofo francés, Auguste Comte-Sponville, que decía algo así como que el problema de fijar la felicidad en el deseo es que cuando no está satisfecho el deseo, no existe la felicidad, hay sufrimiento. Pero también, paradójicamente, cuando se satisface el deseo, también hay sufrimiento, porque cuando se está buscando la satisfacción del deseo, cuando impera esta carencia, ¿no? La carencia, el deseo está relacionado con esta noción de carencia. Cuando hay esta carencia y existe este sufrimiento, hay un proceso en donde se está buscando la satisfacción. Pero el momento en que se satisface, hay un sufrimiento justo porque ya se tiene lo que se quería, y pareciera que esto que se quería se vuelve ya irrelevante para la voluntad humana. Entonces, a partir de aquí es en donde yo quisiera empezar
este café filosófico. Esa es, digamos, la primera. Y la segunda idea me quedó muy resonando mucho lo que decía sobre esta noción de la felicidad con respecto a la salud. Que hay una relación directa entre felicidad y salud y que tal vez no es muy evidente ni siquiera para los expertos, de cómo está entretejida, entrelazada esta relación entre no solo este bienestar físico, ¿no? Biofisio-psicológico, sino que, digamos, una dimensión de la salud relacionada con la felicidad nos llevaría, también lo dice Auguste Sponsville, nos llevaría también a la idea de el bien vivir, ¿no? O sea, la felicidad está relacionada con el bien vivir y ahí hay una relación directa con la salud. Entonces yo dejo estas dos propuestas para que podamos platicar. Esta idea de la felicidad relacionada con el deseo y esta otra idea relacionada con la salud. Y bueno, ahora estoy aquí para escuchar a mis compañeros. Bueno, pues creo que son dos puntos de partida muy interesantes. Entonces, no sé, Vero, ¿quieres decir algo? ¿O quién quiere empezar por acá? A ver, José Alfredo, pues. Bueno, esta idea que tú pones sobre la mesa del buen vivir, ¿no? Tiene muchos significados. O sea, ¿qué es el buen vivir, ¿no? Inmediatamente me viene a la cabeza la idea de este filósofo griego Aristóteles, acerca de que el bien vivir es el buen vivir. Es decir, el buen vivir se relaciona con la práctica de la virtud que produce felicidad, y que parece que esta práctica de la virtud es suficiente en sí misma para que el sujeto sea feliz, pero además parece ser una condición suficiente, necesaria y suficiente, ¿no? Y no podemos saltar hacia otra forma de vida que nos mantenga dentro de un estado de felicidad más prolongado o permanente. Incluso creo que esta utopía aristotélica tiene un significado de que el sujeto sensible hacia la virtud no puede escapar a la eudemonía, a la felicidad que tanto se persigue, según Aristóteles, como la meta principal de la vida humana. Esto también es una cuestión digna de discutirse. Es la meta principal de todos los seres humanos, llegar a ser felices. Y tú colocas como parte del buen vivir la salud, ¿no? Es decir, pero esta vía de la salud parece que no es controlable, digamos. Es decir, si puedes tener una intención hacia tu vigor, tu estado de salud, que prevenga enfermedades o que prevenga distorsiones en tu estado de equilibrio corporal o mental. Pero siempre suceden contingencias que no estamos en posibilidad de predecir por varios factores, ¿no? Varios factores. Por ejemplo, en la pobreza, pues hay muchos factores que propician la enfermedad. Dijo que no tenía. Ser feliz es atender la virtud y crear una especie de habilidad o talento para encontrarla a nuestro paso todos los días. Quizás esto en la actualidad también sea muy difícil. O sea, solamente algunos privilegiados que tienen esa semilla, ¿verdad? Ese talento a flor de piel, ¿no? O sea, ¿dónde están los virtuosos para que nos puedan enseñar esa sensibilidad para la virtud, ¿no? O finalmente el buen vivir, como tú mencionabas, tiene que ver con la producción y el consumo de mercancías. Y entonces el sujeto que va a ser feliz es el sujeto que tiene una capacidad de consumo, de compra,
y la naturaleza humana se entiende como la buena naturaleza humana en aquellos que son capaces de tener, no de ser, ¿no? Más cosas. Yo me voy a detener un poco en la cuestión del colmar los deseos, ¿no? Que nos lleva, creo que, a la discusión de la sesión pasada, que tiene que ver con el contexto, ¿no? A veces a los filósofos nos cuesta situar las discusiones y me parece que el colmar deseos en esta visión, digamos, de la contemporaneidad tiene que ver con el capitalismo y la globalización, ¿no? Y no puedo dejar de centrarme en eso para pensar en lo que estos filósofos contemporáneos están pensando respecto al colmar deseos, ¿no? Es decir, ¿qué significa colmar un deseo? Me parece que nos lleva necesariamente a un factor económico, ¿no? Incluso un deseo, creo lo mencionaban, un deseo que parezca de algo no tangible, algo no material, pero que finalmente es quiero un like, quiero un, ¿no? Es decir, puede ser necesito un like. Eso no es algo material y sin embargo tiene que ver con un factor que tiene que ver con todo este contexto global, capitalista, ¿no? Donde las redes me están llevando a colmar ciertos deseos que a lo mejor son deseos pasajeros, ¿no? Porque a lo mejor hoy me hace feliz un like, o 10, o 15, o 20, o 1000. Estaba yo impactada de que yo no sabía que hay empresas que venden likes, ¿no? Que se dedican a ser felices mediante likes a la gente. Y eso tiene que ver con los deseos, ¿no? Es decir, porque la gente está deseando cierto tipo de cosas. Ya no estoy deseando a lo mejor lo que deseaba un ilustrado, lo que deseaba una mentalidad del mundo antiguo, ¿no? ¿Qué es lo que está deseando la sociedad contemporánea en la que estamos insertos? Y más, bueno, pensado desde Latinoamérica, ¿no? O sea, creo que siempre hay que situarnos especialmente en eso. Pensaría hasta ahorita en la cuestión del colmar deseos en eso, y tiene que ver con esto que señalabas de cada vez que colmo ese deseo, parece que en realidad no me da satisfacción. O pensé que eso me iba a dar satisfacción y finalmente no me la dio. Entonces quiero algo más. ¿Y qué pasa con la compra de un celular, una tablet? Es decir, quería esta versión, pero ya está la otra versión. ¿Qué pasaba con lo que mencionábamos también de la inteligencia artificial? Ya no está otra versión porque voy a poder hacer más cosas con esa inteligencia artificial. Y son deseos intangibles, inmateriales, parece que inmateriales, pero que implican una felicidad. Y que creo que lo que nos define como sociedad contemporánea es que son deseos a corto plazo, ¿no? Nunca son deseos en el sentido, como bien decías, aristotélico, como una meta, como un fin final, como una cuestión a seguir de lograr metas eudemónicas, a finalidad de felicidad como general de mi vida, ¿no? Sino que va a ser un deseo que se colma hoy y mañana no importa, ya cambió ese deseo, ¿no? Y entonces eso es lo que nos tiene que hacer pensar actualmente cuáles son nuestros deseos, ¿no? Creo yo, como sociedad. Por el lado de la salud, híjole, nos metes en una discusión larguísima y difícil, ¿no? Porque como bien señalaba José Alfredo, y estoy de acuerdo, hay cosas incontrolables y la pandemia nos lo dejó clarísimo, ¿no? Que parecería que están fuera de nuestras manos y la salud se vuelve un problema en sí mismo, ¿no? Por eso actualmente hay una serie incluso de carreras y demás que tienen que ver con la promoción de la salud y demás, porque creo que estamos preocupados por eso, pero finalmente hay veces que estamos como, no me gusta la palabra, pero determinados de alguna manera a sufrir ciertas enfermedades. Y lo que me ponía a pensar toda la discusión con la que iniciaron fue ¿por qué no también aprender a bien morir? ¿No? Tener una
una idea de felicidad que pueda a veces darnos una muerte digna, ¿no? Incluso dentro de la enfermedad, que sabemos que eso es muy difícil, ¿no? Que estamos justamente acostumbrados y educados formalmente a tenerle miedo a la enfermedad, ¿no? Y sin embargo creo que puede haber también una cuestión virtuosa de educación, ¿no? Moral, para enseñarnos a vivir lo que tú decías, José Alfredo, bien. O no sé, me es difícil pensar feliz, ¿no? Pero bueno, ahí dejo la discusión. Muy interesante. Jesús, ¿no? Ok, bueno. Híjole, ciertamente, Carlos, has planteado temas contundentes. Suficiente para lo otro, o bien lo otro tendría que ser necesario para lo primero. Entonces, generalmente cuando intentas formalizar definiciones como las que nos dio nuestro invitado Carlos, tendremos que decir que si no hay felicidad, entonces no hay deseos cumplidos, y si no hay deseos cumplidos, entonces hay insatisfacción o algo parecido. Entonces ahí surge un problema. ¿Cuál es la condición necesaria y cuál es la condición suficiente? Es decir, parece ser ¿qué sería la condición más fundamental? O sea, la condición más fundamental para que tú asumas que eres una persona feliz, que estés alegre, que estés bien en la vida, es que tus deseos se cumplan, o bien tiene que ver más bien con que la felicidad es algo que tiene que venir de otras circunstancias, no solamente del cumplimiento de tus deseos. Entonces hay muchísimos otros ejemplos a esa definición, Carlos, porque tendrías de alguna manera que pensar en situaciones en las cuales tú puedas, por una parte, decir que eres feliz y al mismo tiempo no cumples todos tus deseos y al mismo tiempo no estás insatisfecho. Ese es un caso. Otro caso podría ser el hecho de cumplir todos tus deseos, al mismo tiempo ser infeliz y al mismo tiempo estar insatisfecho. Esa es otra circunstancia. Entonces, no es tan sencillo como simplemente defender la idea de que vamos a ser felices en la medida en que todos nuestros deseos se van a cumplir, porque encuentras evidencias que están en contra. Ahora, para explicar un poquito mejor esto, piensen simplemente una condición necesaria para que tú ganes. Están jugando dos equipos para que tú ganes en un partido de fútbol. Bueno, lo que es necesario ahí para que ese marcador no quede en empate es que necesariamente haya uno que meta un gol. Eso es necesario. Sin embargo, no es suficiente porque el otro podría haber incluido 2 goles. Entonces, lo que es suficiente sería más bien que siempre una parte de un equipo meta siempre la condición de +1 sobre el otro. Esa es una condición suficiente para ganar, no para el desempate, no para buscar un desempate. ¿Sí me explico? Es una cosa muy sencilla en donde ustedes pueden ver cuáles son condiciones necesarias y cuáles son condiciones suficientes. A mí no me queda claro que cumplir deseos sea una condición necesaria para ser feliz. Yo puedo ser feliz incluso sobre mis propios deseos no cumplidos, ¿no? Claro, ¿y por qué? Porque simplemente la vida es un poco eso, por lo que decía Carlos Vargas está diciendo, existen generalmente condiciones que los sueños no están cumplidos, sin embargo parece ser que eso no tendría que determinar si eres feliz o no eres feliz, o tendrías que tener una estrategia de vida tal que aunque eso no ocurra, que generalmente es lo que ocurre, puedas de alguna manera ser una persona feliz. Entonces tendríamos que buscar qué es como lo más fundamental en eso, ¿ves? Para no encontrar tantos contraejemplos. Por lo tanto, lo que quiero decir es que esta definición contemporánea es una definición coja en muchos sentidos porque tienes contraejemplos variados. Relacionamos la salud con la felicidad, creo que es un temazo, como también lo acaban de decir. ¿Por qué? Pues porque tienes que también pensarlo en ciertas condiciones parecidas a la anterior. Pero fíjense, si nosotros somos, por ejemplo, mantenemos ciertos enfoques fisicalistas, ¿no? En donde nuestra vida mental depende de cómo nuestro cerebro funciona y todo lo que produce nuestro cerebro con nuestro cerebro es normal o es estándar.
Entonces nos vamos a dar cuenta que el componente intencional viene cuando tú puedes identificar el conjunto de expectativas, tristezas, deseos, inferencias, creencias que tienes como parte de tus contenidos mentales, ¿cierto? Entonces lo más interesante que tenemos entre tú y yo es que no somos iguales, no porque tú seas una mujer o yo sea un hombre, sino porque los contenidos mentales que tú tienes difieren muchísimo de los que yo tengo. Y eso es lo que hace interesante esto. Entonces, en ese sentido, me parece que tendríamos que pensar en una forma en que si somos dualistas y por una parte existe tu parte física, incluyendo tu cerebro, ¿no? Que como algo físico, no la mente, no los contenidos mentales, sino el cerebro, como la parte física, como tu mano, como tu pierna, como cualquier parte de tu cuerpo. Pero por otra parte existen estos contenidos que se pueden diferenciar y que se le llama, de acuerdo con lo que dijo Carlos Vargas, parte de una sustancia distinta, o como ustedes le quieren ver, el nivel de los estados o las condiciones o las habilidades mentales. Pues tienen mucha chamba que hacer los psicólogos y los psiquiatras que tienen cortes terapéuticos, porque entonces existen estas cosas que se llaman las hormonas de la felicidad, ¿no? Que te pueden producir ciertas actividades que tú puedes hacer. Entre más creativo eres y entre más talento tienes, probablemente puedas hacer un bonito cuadro, o podrás escribir una bonita prosa, o una novela, o un bonito artículo sobre filosofía, sobre los temas que te interesen. Y eso va a producir en tu mente algo que, aun cuando no pudieses caminar, o aun cuando no pudieses mover la mano derecha, o etcétera, planteando un ejemplo sobre ese dualismo, parecería que sería lógicamente posible tener un estado de felicidad, aun cuando tengas un estado físico deteriorado. Entonces, si lo piensas en ese sentido, pues sí, somos algo más que nuestro cuerpo, sino que también tenemos que pensar en el tipo de contenidos que nosotros tenemos, ¿no? De hecho, nos entrenamos todo el tiempo para que, aun cuando vivamos en sufrimiento o en constantes circunstancias de sufrimiento del otro, si eres una persona que te interesa el otro, no llores con el otro, porque poco vas a ayudar. Tienes que estar bien. O sea, tu mente tiene que estar bien. Tienes que estar sano. Tienes que proporcionar esos elementos que den alegría, que den fortaleza, que den ciertas condiciones que por sí mismo tal vez a la otra persona le cuesta muchísimo trabajo producir. Entonces, esto es respecto a, ahora bien, si no fuésemos dualistas, si fuésemos monistas, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que no hay una separación entre nuestra mente y nuestros contenidos mentales. Ahí la situación es muy complicada, porque en efecto, si yo pierdo un dedo, entonces de alguna manera mi consustancialidad implicaría que tengo sufrimiento. Y entonces no habría una manera de zafarte tan fácilmente, ¿no? Para poder trabajar sobre los contenidos mentales por una parte y por otra parte con tu físico, ¿ves? Entonces es mucho más conveniente en este sentido como que trabajar el dualismo, creer que nosotros podemos tener la oportunidad de no podamos tener alguna enfermedad física, ¿no? Por último, el hecho de que tú digas que hay una relación entre salud y felicidad no quiere decir que estés feliz, eso es falso. En ese sentido no se puede plantear la situación, porque evidentemente eso no se cumple. El hecho de que tú estés sano no quiere decir que seas feliz. Estúpidamente, si ustedes quieren, porque valdría la pena pensar que sería suficiente estar sano para tener momentos de felicidad. Sin embargo, también hay evidencia que nos muestra que eso es falso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que haya una relación tan directa entre la salud y la felicidad? Que es una condición de posibilidad muy amplia. Es mucho más fácil experimentar estados de alegría o estados de felicidad cuando tú reflexivamente te asumes como una persona física y mentalmente sana, a que inevitablemente o irreversiblemente o por alguna circunstancia no te asumas así y entonces parece ser que esa condición se interrumpe sistemáticamente, ¿no? Eso es lo que yo diría ahorita. Bueno, efectivamente me parece que la definición o esta relación entre felicidad y deseo es una condición coja, como decía Jesús, ¿no?
Sin embargo, es lo que impera en este mundo contemporáneo. O sea, la mayoría de las personas tiene, si no tiene consciente esta definición, sí participa de ella de alguna manera, ¿no? Y por eso es que probablemente también vemos en estos tiempos grados de infelicidad muy grandes, ¿no? Como decían, en la pandemia, pero está llevando a lo que también estaba platicando Carlos, ¿no? Y también Vero. Hemos visto que a partir de la pandemia los problemas mentales han aumentado muchísimo. La depresión, la ansiedad, los suicidios, etcétera, etcétera. Entonces, y aquí por eso es tal vez tan importante pensar que esta idea de que definiendo la felicidad o la idea que tenemos de la felicidad va a determinar también las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Por eso me parece tan importante replantearlo así. Claro, las ideas que les traje aquí a mis compañeros resultan en principio una provocación para decir no, claro. Pero justo era eso, ¿no? Era para pensarlo entre todos y también para pensarlo con las personas que están aquí acompañándonos en esta mesa. Y creo que con respecto a la salud hay exactamente, ahí es un campo amplio que tendríamos que hacer discernimientos pues más específicos y más precisos para poder entender qué relación hay entre la felicidad y la salud. Pero quedémonos con la idea de que hay una condición de posibilidad, ¿no? O por lo menos ayuda. Tener una salud física puede ayudar mucho a que una persona tenga un momento de felicidad. Yo les voy a dar un dato, ¿no? Esto tal vez podría ser útil en términos fisiológicos, ¿no? Cuando las personas tienen miedo, no sé si ustedes sepan, pero cuando una persona tiene miedo, su sistema inmune se deprime, o sea, se baja. Y en estos momentos de miedo, cuando la persona pasa por momentos de miedo o de estrés muy fuerte, es cuando aparecen las enfermedades, sobre todo las enfermedades virales, que estos virus que conviven en nuestro cuerpo, pues virales, que estos virus que conviven en nuestro cuerpo y que cuando nuestro sistema de parálisis facial, ¿no? La parálisis facial está asociada con un virus también que inmoviliza este nervio facial. Entonces, creo que habría que plantear ahí algunas otras cosas, hacer muchas especificaciones al respecto, pero para cerrar ahorita, lo que quiero recuperar es la idea de Vero, ¿no? Tal vez no el bien vivir, sino el bien morir, y pues la filosofía se entendía justo como eso, como el bien morir, ¿no? La filosofía, el ser humano era feliz, ¿no? Podría encontrar condiciones para ser feliz. Y bueno, ya, con eso. Gracias, José Alfredo. Pues ya me dejaron más confundido que lo que comencé. Y me parece que una de las cuestiones que no se han resuelto ni siquiera desde la sesión anterior es qué estamos entendiendo por este término tan apreciado por todos, ¿no? Que es la felicidad. Entonces se habla de que, por ejemplo, la felicidad es la satisfacción de los deseos. Pero esa es una postura y, por ejemplo, Jesús ha dado algunos contraejemplos en donde la satisfacción de los deseos puede no producir felicidad. Incluso la satisfacción de los deseos puede producir sufrimiento, efectivamente. Pero entonces, ¿qué es la felicidad? ¿No es la satisfacción de los deseos? Nuevamente, eso no me conviene, no, pero creo que regresar al mundo antiguo es muy fructífero, porque, por ejemplo, había estos filósofos que vivían de acuerdo con la naturaleza, ¿no? Y esto parece sugerir que vivir en sociedad puede alterar
un estado natural de los seres humanos, porque en sociedad nos vamos generando requerimientos que pueden ser requerimientos que no convengan a una persona, pero sí convengan a otra. Y la primera sufre cuando la segunda alcanza satisfacción. Pero en esta red de relaciones interpersonales es lo común. Y Schopenhauer habla acerca de que entonces hay muchos deseos insatisfechos, efectivamente, y por lo tanto hay más sufrimiento que satisfacción en la vida. Y parece que si entiendo bien a Schopenhauer, parece que una vía para la felicidad es algo así como atender el bien común o el amor al prójimo, ¿verdad? Ayudarnos porque estamos viviendo en un mundo ahí, ¿verdad? Es pleno, rebosante de sufrimiento. Y esto no lo vamos a poder evitar porque siempre en esta red de relaciones interpersonales habrá requerimientos no cumplidos por parte de muchas personas. Pensemos en algo muy común, muy obvio. Por ejemplo, pensemos en la pobreza. O sea, las personas, ¿no? ¿Qué es lo que trae la pobreza de insatisfacción? Pues muchas insatisfacciones, demasiadas insatisfacciones. Ahí no podemos decir que demos un giro, quién sabe, para vivir conforme a la naturaleza y dejemos de lado una vida artificial que solamente consume de acuerdo con la moda de la producción de mercancías, ¿no? En ese estado de pobreza, pues lo que hace falta es lo más básico, ¿no? La vivienda y clínicas equipadas elementalmente para cuidar la salud de su ajeno, sino que, por lo tanto, la ayuda mutua es lo que puede producir eso que lo pendiente, o sea, es a mediano plazo, ¿no? Si estamos hablando de los epicúreos, pues dirían, tienes que utilizar la razón para saber hasta qué punto puedes vivir una temporada con cierto placer, pero después te va a generar un sufrimiento mayor. Y eso tendría que ver con vivir de acuerdo con la naturaleza. Ahí era un componente para, como dijeron estos antiguos filósofos, evitar los prejuicios, ¿no? Y tener también una perspectiva, una perspicacia para elegir los placeres que son adecuados para vivir tal vez momentos de felicidad sin causarte un daño o un efecto contrario al que estás buscando con esos placeres, que es muy común, ¿no? Es muy común. Nosotros conocemos pues muchos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo puedo tener el placer de comprar una tarjeta de crédito y utilizarla para las compras que inmediatamente son para mí pues algo satisfactorio y además me van a dar un estatus. Configurarme una conciencia que tuviera esa predicción para evitar que este placer actual o presente me convierta en un sujeto con mucho sufrimiento. La misma pregunta, o sea, ¿qué es la felicidad? O sea, pero yo pienso, para terminar, que la felicidad sí se puede ubicar en alguna de estas corrientes filosóficas. Alguien puede ser epicúreo, o alguien puede ser aristotélico, o alguien puede ser kantiano o con Schopenhauer, ¿no? Todo dependerá de cierta interpretación que pueda ser factible, ¿no? Pero creo que sí se debe explorar las vaguedades acerca de lo que puede o acerca de lo que no es la felicidad, que de poco nos sirve porque nosotros estamos buscando algo que sí la sea. Son los likes, la felicidad. No quedamos hace rato. ¿Tú por qué buscas en los epicúreos? Bueno, es que me quedé pensando sobre lo que decía Jesús y creo que una de las grandes enfermedades de nuestro tiempo es precisamente los reduccionismos. Y el problema por el cual estamos pensando qué es la felicidad es todos esos reduccionismos a los que llevamos la felicidad, ¿no? Como reduccionismo 1, felicidad es igual a colmar deseos, o felicidad es igual a salud, o felicidad es igual a... Y entonces esos reduccionismos precisamente son
contra los que estamos luchando cuando hablamos, por ejemplo, de una formación ética, que te dé un panorama para colmar este deseo. No voy a reducir mi felicidad a solamente la salud pensada en los términos tales, porque además la salud está también pensada desde, y nos lo ha dicho Foucault, ¿no? De muchas maneras, a través de unos poderes muy específicos, ¿no? ¿Qué es la salud? ¿Qué es lo clínico? ¿Qué es lo que nos dice que estamos bien de salud, ¿no? Entonces, justamente pensaba en lo que señalabas y yo estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, estoy en contra de esos reduccionismos, pero la pregunta es la gran pregunta, ¿cómo salimos de esos reduccionismos? Y yo creo, como siempre regresamos en esta mesa, a la formación ética, ¿no? Pero esa formación ética pues también está siendo mermada por la propia sociedad, ¿no? Es decir, ahora tenemos el problema, como siempre señalo, y regreso al tema, de la desaparición de estas materias, ¿no? Que son las que nos pueden formar para pensar desde otros rumbos y desde otros puntos de vista, por ejemplo, los valores, ¿no? No es que los valores, ya no hay valores, como dicen, ¿no? No, sí hay. El problema es qué tipo de nuevos valores se están generando en estas sociedades o qué tipo de nuevas formas de pensar la felicidad desde la visión contemporánea se está forjando, ¿no? Bueno, pues la felicidad es el placer de una droga en un minuto y tener lo que señalaba yo, ¿no? Mis tenis de la última moda y eso va a ser, digamos, lo pasajero y lo reducido de mi felicidad. El problema es que lo que estamos viendo, ¿no? Que sí estamos viendo que el like es lo que me hace feliz, o el problema es que sí estamos viendo a nivel social que eso es lo que es la felicidad para muchos, ¿no? Entonces por eso lo estamos problematizando en esta mesa de filosofía, ¿no? Porque justamente lo que señalas, y me parece interesantísimo, es esos reduccionismos son en los que estamos ya insertos, ¿no? ¿Cómo nos salimos de esos reduccionismos? Esa es la gran pregunta. Es decir, ¿cómo generamos como sociedad? Y por eso, bueno, pensado desde el seminario de la educación, de la filosofía que hemos, ¿no?, planteado, que tú has planteado desde este proyecto de la filosofía mexicana aplicada, me parece central, porque justamente son preguntas que nos están preocupando, ¿no? Y todo aquello que pensamos como felicidad no deja de ser una reducción, ¿no? Si lo pensamos como algo unívoco, ¿no? Como algo necesariamente no heterogéneo, porque la felicidad me parece, y pues lo han dicho ustedes con todos los filósofos antiguos y también modernos, y contemporáneos algunos, porque por ejemplo yo pensaba en Jean-Luc Nancy, pensaba en otros autores más contemporáneos que también hablan de no pensemos en dualismos, no pensemos en homogeneidades, pensemos en heterogeneidades para ser felices, pensemos en cosas más diversas para ser felices. El problema es que las sociedades contemporáneas nos están llevando como a reducir todo a una cosa, y si no la tienes, entonces vas a ser infeliz. Y ese es el discurso de poder que nos está, digamos, oprimiendo, ¿no? Y creo que es del que tenemos que salir precisamente, y por eso estamos problematizando, ¿no? Bueno, eso era lo que quería señalar, ¿no? Creo que querían... Sí, quería una... O sea, yo creo que Sí, intervenir sobre la felicidad, los deseos y la salud. Por ejemplo, las personas que contamos con tatuajes. Estoy cumpliendo un deseo, está atentando a mi salud, pero soy feliz. O las personas que tienen una perforación, tal vez. Es como, estoy atentando a mi salud, estoy cumpliendo mi deseo y soy feliz. Pero también, ¿qué pasa con estas personas que cuentan con una enfermedad mental? Que su deseo es quizá cortarse o quemarse o tener otra lesión a su cuerpo. Está cumpliendo un deseo, es feliz, pero está atentando contra su salud. Y también qué tipo de deseos podemos satisfacer o qué tipo de placeres podemos satisfacer. ¿Para quién? Por ejemplo, el Estado. ¿De qué manera puedo satisfacer de que yo quisiera, me dice que no, que estoy atentando contra alguien más, pero ellos están atentando contra mi felicidad, que es como el cuerpo? O en otra cosa, si hay personas que cuentan con una enfermedad que les hace feliz robar, que no está bien visto para el Estado, pero ¿por qué? Si están coartando mi felicidad. O con la religión, que también tiene que hablar un poquito del matrimonio, que me tiene que encasillar a una sola relación. Si yo quisiera
quiero buscar otras relaciones. Depende mucho qué tipo de felicidades y qué tipo de deseos me están permitiendo cumplir en ese momento y en esa región, en ese espacio y en ese tiempo también, ¿no? Lo que decía Verónica de los likes es lo que me da felicidad y a fin de cuentas es un fetichismo de cómo me estoy viendo y cómo me puedo relacionar con otras personas. Estos famosos influencers que no se comunican o no tienen una relación con personas que tienen menos de likes, a fin de cuentas sigue siendo un fetichismo de mercancía o un fetichismo de dinero. Cómo yo me veo a través de las cosas y cómo las cosas tienen una humanidad, que son esas las que tienen una relación, en cual con eso me permite relacionarme con otras personas y entablar que estoy cumpliendo un deseo a través de la ropa, o también con eso que hablaba del cuerpo. O sea, esas personas que tienen un gran cuerpo y ahorita ya es como cuerpos diversos, pero si un gran jugador saca su marca de interior, de ropa interior, obviamente no voy a ver de la misma manera, pero estoy cumpliendo un fetichismo y un placer y quizá usar lo que está pasando ahí. Independientemente de que no cumpla mi salud el estándar que esa persona tiene, pero estoy cumpliendo el salud de un fetichismo de que me estoy viendo a través de una mercancía. Entonces, mi intervención, no sé si alguien más quiera participar, pueden acercarle el micrófono. Bueno, muchas gracias Paul también por esta intervención, que además es justo, ¿no? Suma una perspectiva más de cómo poder caracterizar la noción misma de felicidad, y que también es muy vigente en nuestro tiempo. Yo creo que una cosa muy valiosa de lo que estás planteando es que creo que marcas, signos, ¿no? de cómo lo pueden estar interpretando, de hecho lo está interpretando un gran sector de nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Me recordabas mucho, ahora que te escuchaba, este textito que escribió Gilles Lipovetsky, sociólogo francés, vivo todavía, ya es un hombre mayor, pero bueno, ha sido muy influyente en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, por sus aproximaciones a las sociedades contemporáneas, ¿no? A las grandes urbes contemporáneas, y pues ha sido como una especie de crítico, cronista, teórico de esto que se llama posmodernidad desde el punto de vista sociológico, ¿no? Y tiene un libro que se llama La felicidad paradójica, precisamente, ¿no? Que tiene que ver con el tema que nos compete en esta ocasión también, y un poco señala, y justo usa la palabra fetichismo en la manera de aproximarse a su diagnóstico sobre la sociedad contemporánea, ¿no? Las grandes urbes sobre todo, ¿no? Y que claro, es sintomático que veamos, ¿no?, la felicidad como fetichización de la mercancía, porque obviamente esto sería algo así como un reducto, un residuo, digamos, o una consecuencia, sería mejor decirlo así, pues de la gran impronta que supuso la sobreproducción del capitalismo. Es decir, generar objetos tales que continuamente tengan que circular entre los individuos, y esto supone un ejercicio de, fíjense, la cosa es esta, ya no se impone violentamente, en el sentido de que como a cañón, con cañón de pistola, por ejemplo, no, toma, cómete esto, ¿no? No, sino que la imposición es una imposición sutil, porque va de la mano de una seducción, ¿sí? Otro sociólogo francés, Jean Baudrillard, también plantea este tema en relación con la mercancía, la seducción. De hecho, el texto al que estoy aludiendo ahora se llama así, de la seducción, de este filósofo, sociólogo francés, Jean Baudrillard, que un poco también coincide con Lipovetsky, también con Richard Hahn, por cierto, que lo citabas la vez anterior, de cómo las mercancías se van consolidando objetos deseables. Entonces, un poco en lo que se apoya el sistema capitalista es precisamente en el ejercicio de la seducción. Es decir, se apropia, aunque no lo diga discursivamente, ¿verdad?, se apropia de la idea de que felicidad y satisfacción del deseo, esa es una pareja ganadora. Literalmente. Es la ganadora, es la pareja ganadora, claro. Y entonces generan en
nosotros de maneras muy sutiles, de verdad. O sea, uno como individuo así nace en una familia y su familia pues, le van al Veracruz o le van al Cruz Azul, cada quien, ¿no? Pero, o le van, no es cierto, le van a quien sea, pues en esa lógica y tú vives consumiendo eso y después te haces adolescente, le vas al equipo contrario porque hay que tener identidad propia, ¿no? Y obviamente vas entendiendo también otro proceso, comprende uno la dinámica de su propio cuerpo. En fin, el propio sistema, sin que nos vayamos dando mucha cuenta de ello, nos introduce en esta lógica fetichista precisamente. Y por eso se va construyendo una cierta idea fetichista de la felicidad justamente. También, perdón que te entiendo. No, por favor. Ahí también, en el hecho de que ya no es a punta de cañón, sí, o sea, el fetichismo lo saco del capital. Claro. Y también saco lo de la subordinación del trabajador. O sea, si bien ya no es cómete esto, Claro. pero tengo una hamburguesa en 35 pesos. Claro. Entonces, ¿cómo él hace esa subordinación de qué comer? ¿Cómo mantener unas quizás relaciones sexuales? ¿Cómo ir a la iglesia? ¿Cómo votar? ¿Cómo hacer otras cosas? Ya es una subordinación, ¿no? Claro. Y a través ya no sigue siendo de esa seducción, de esos ojitos que tiene la mercancía, sino ya es a través de la subordinación de quizá el capitalista o de las personas que están en las urbes o que están tomando el poder. Es como de, mira, una hamburguesa te hace feliz, ¿no? Y vemos estas personas, y no es nada en contra de esta marca ni nada, pero grandes cafeterías como Starbucks, y es como, es que yo necesito mi café para ser feliz. Yo necesito tener eso, y es como una subordinación. Lo tienes rápido, lo tienes, que es un poco caro, pero pues es como, yo tengo este café, lo tengo rápido, y ahí, si no me atienden aquí, me atienden allá, ¿no? Entonces esta subordinación de casi todo, de cómo moverte, incluso cómo relacionarte y cómo mantener una relación y cómo tener una religión ya está muy metida, y eso también se puede transferir a quizá a felicidad, ¿no? O sea, me subordinaron para ser feliz a través de ciertas cosas, mercancías, o tal vez cómo pensar, ¿no? Claro. Bueno, y justamente, o sea, tienes razón, la fantasía de que están a nuestro servicio cuando es al revés, en realidad, ¿no? Entonces, pues claro, porque tienes un café de 24 horas y ahora lo puedes tener además hasta tu domicilio con base en una aplicación del teléfono, ¿no? Que ya no solo es un teléfono, por cierto, es algo con más servicios, nos dicen, ¿no? Entonces, hay muchos discursos que están alrededor de esta cierta idea de la seducción, porque el sistema funciona muy bien, aquí sí va, reduciendo la idea de felicidad a consumo, a satisfacción, a poder adquisitivo inclusive, ¿no? Claro, y lo vas interiorizando, porque naces en un mundo que ya funciona así. Y un poco lo que decía Vero hace rato también, ¿no? Un poco la formación ética y en ese sentido la filosofía. No de más en esa lógica, digamos, del mundo, en la medida de lo posible, por supuesto, porque obviamente los filósofos y filósofas que nacen en un mundo así, pues también fueron evidentemente formados por un mundo así. Ya cuando uno se mete a la filosofía, ya empieza con también estas cosas, ¿no? Y tiene un poco ¿qué tal que eso no es la realidad, ¿no? Pero que la formación ética y en general la formación filosófica, y aquí me atrevería a decir que la formación filosófica más allá incluso de la escuela, o sea, la posibilidad de acceder a la filosofía, ya sea por textos, ya sea porque conocemos gente que se dedica a esto, más o menos nos va diciendo de qué va, nos ayuda a tratar de abrirnos la mente, la vista y comprender de otra manera nociones tan importantes como esta, como es la felicidad, ¿no? Y creo que en atención al reto que nos ha lanzado José Alfredo, de, bueno, ¿qué es la felicidad? Bueno, esto es la pregunta del millón, ¿no? Se lleva una tradición filosófica muchos siglos tratando de responderla. En lo personal, pero esta es una postura filosófico-personal, si me lo permiten decir así, yo sí creo mucho en esa idea que curiosamente es muy antigua, pero también ha aparecido muchas veces en la modernidad, que es la de la satisfacción. O sea, aprender a encontrar satisfacción. Esto es bien difícil. Y máxime por el mundo, máxime por ese mundo de fetichización, ¿no? O sea, ¿qué es esto de aprender a estar satisfecho? Bueno, para empezar, cuando hablamos de querer decir qué es la felicidad, lo primero que ya sabemos es que no nos interesa la definición en términos estrictamente conceptuales. No queremos la definición de diccionario, ¿no? Como decía Vero hace rato, ¿no? Es decir, cada que tendemos a hacer esto, pues nada más como que intercambiamos conceptos y ya, no. La felicidad, en todo caso, es un tipo de vivencia, permítanme llamarlo así, o sea, es algo que se vive de alguna manera,
Por tanto, tiene que ver con elementos experimentales, emocionales, por supuesto que lógicos, por supuesto que interpretativos. O sea, hay montones de factores que están interviniendo en eso llamado la felicidad, ¿no? Y creo que el estado de felicidad al que casi siempre nos invita la filosofía a lo largo de su historia para definir esta noción es precisamente la de la satisfacción, que no es lo mismo que la inmovilidad, la resignación y nada. Me acuerdo muchísimo hay un pasaje en este libro muy famoso de Platón que se llama La República de Platón. Que claro, ya sabemos que se dice que es el primer gran utopista que inventa un estado perfecto y tal. Bueno, Platón no lo creía como una utopía, lo creía como algo realizable, de hecho. Hiper difícil, pero realizable, ¿no? Porque claro, nada que sea valioso y estimable es fácil. Esto es algo que también, como que la vida se empeña en recordárnoslo, ¿no? Y entonces Platón decía, el estado justo o bueno es aquel que se preocupa no solamente de, digamos, distribuir la justicia de la mejor manera posible, sino que con todo y esto lograr que sus habitantes sean felices. O sea, un objetivo, dice Platón, de la política es la felicidad. ¿Y qué es la felicidad, Platón? Le preguntamos, ¿no? Y él responde, bueno, si esto significa no tener insatisfacciones, estar en paz, ¿no? Entonces, a mí esta idea de felicidad es la que me gusta. No sé si sea la única posible, pero me parece algo bastante, para nuestros tiempos, incluso revolucionario. ¿Sí? Difícil. Conclusión. ¿Por qué conclusión si tú ya hablaste 2 veces? Sí, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? A ver, hay Carlos Vaz, y que vale la pena que le echaras un ojo. Seguramente tal vez ya lo hiciste, como la que ella citó, como la que Carlos citó, pero también está la de la era del vacío. También tiene que ver con una expresión del desencanto, que vivimos una sociedad desencantada. Ahora, justamente por esto, mi punto no era criticar el primer acercamiento que nuestro invitado hizo, Carlos, respecto a la reducción, como la plantea Verónica, entre los deseos cumplidos y la felicidad. Realmente nos comportamos y la confusión que tenemos al tener estas ganas, este ímpetu que conserves tú como una idea generalizada, sino generalizada sobre la felicidad. Este es mi punto. Entonces, claro, si alguien viene y te dice, es que esta es la definición o esta reducción, pues claro que esa es la definición, porque esa es la que es consistente descriptivamente con una sociedad del desencanto. Simplemente por eso, y ese es el punto de reflexión que nos lleva a tener temas en estos cafés filosóficos como estos. O sea, esa no es una buena definición de felicidad. Ese es el punto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce una sociedad de desencanto? Esto que ustedes están llamando desde un enfoque del fetichismo, la práctica, la lógica del fetichismo. Desde el punto de vista poético también podemos encontrar ciertas definiciones o ciertos acercamientos a ello. Ya desde el siglo XIX nosotros sabíamos que había muy buen poeta que decía que los gusanos agradecen hasta la yunta que... Ahora, si se dan cuenta, aquí en esta mesa es una mesa muy rica en la cual yo me sitio, ¿no? Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente: ¿por qué a mí la lógica me conquistó? ¿Por qué la filosofía de las matemáticas me conquistaron? ¿Por qué las matemáticas me gustan? ¿Por qué la filosofía de la lógica me gusta? Porque me gusta tomar las mejores decisiones. Porque las personas que aprenden, hombres o mujeres, a tomar decisiones que no los conducen evidentemente a problemas, son personas que no tienen por qué necesariamente pasar por esas callejuelas del dolor innecesario. El dolor es algo que es seguro para todos. Es algo que tú no puedes evitar todo el tiempo. Pero lo que es, bajo ciertas circunstancias, una mala decisión. La lógica, como dice uno de mis mentores, que es Raimundo Morado, y otro de mis mentores, que es John Corcoran, ambos coinciden en que si la lógica no te asegura la felicidad, sí te asegura en no meterte en tantos errores en tu vida. Porque piensas mejor, porque logras ver alternativas, porque logras reconstituirte con los problemas nuevos que tienes, porque te confundes menos, probablemente, ¿ves?
Y en ese sentido es la propuesta también que yo tengo, o es esa idea, así como la idea que está diciendo Carlos Vargas sobre, claro, esta cuestión de estar satisfechos, pero estar satisfechos no en el sentido del placer efímero, eventual, circunstancial, sino satisfechos en el sentido reflexivo y constitutivo de nuestra propia humanidad, de decir, hasta aquí está bien, y me siento bien así, no necesito nada más, ¿no? De ese mercado tan amplio, con tantas cosas que se nos ofrece, son tantas cosas que no necesito. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí vincular la propuesta de él con la mía? Que yo me pueda dar cuenta que hay cosas que sí necesito y hay otras que no necesito. Esa es la aplicación de una criticidad que no todos tenemos. No todos tenemos, por ser humanos, por default, ciertos sistemas reflexivos que son plausibles para hacerme un contexto, plausibles, aceptables en el sentido de la aceptabilidad, para tomar decisiones que me hagan un mejor ser humano y ayudar a que las demás personas también sean mejores seres humanos. Esto que decía José Alfredo, y esto yo creo que es lo que tiene que ver más bien ya con mi último punto, aunque él ya me dice que ya es mi conclusión, entonces ya con esto voy a concluir, ¿verdad? Hay veces que ser felices, yo la vez pasada decía, la felicidad es una contraintuitiva cuando la piensas a solas. La soledad no es, la felicidad a solas no es un sentimiento pleno, creo que también en este sentido de satisfacción tampoco implicaría en el buen sentido de satisfacción. Estar solo no es casi es una condición de no ser feliz por completo. La felicidad es un contenido que se comparte. En principio es la lógica que tiene que ver con el otro, con sentirme humano, con compañero, como lo dijo el compañero. Bueno, si le vas al Veracruz, qué padre se siente que haya otras personas que también le vayan al Veracruz. Es algo que puede ser bastante simple, pero si tú lo asumes como una cuestión que se pueda generalizar a cuestiones mucho más sofisticadas, eso es muy bonito, encontrarte con gente que puede pensar más o menos igual a ti. Y en ese sentido te puedes acercar. Eso puede darte felicidad. Acariciar puede dar felicidad. Tu compañía puede dar felicidad. Que te acompañen te puede dar felicidad. Que te escuchen te puede dar felicidad. Y eso siempre se hace con personas, no se hace... ¿Por qué creen que cuando no tenemos amigos o no tenemos familias o no tenemos hijos o no tenemos novias o no tenemos novios, tenemos al gato o tenemos al perro? Porque son con las otras personas que no están. Estas cuestiones, a lo mejor como dice Carlos Vargas, que siempre me encantan sus opiniones, o generalmente me encantan sus opiniones, porque dice una reducción, ya tienes. Y eso te hace estar más tranquilo, más satisfecho, experimentar momentos con mayor gratitud ante ti mismo, ante la vida, y comparte tus buenas cosas que tengas con los demás. Eso que se experimenta, esa unión que se experimenta, es algo que no puedes experimentar ni siquiera con el mejor libro, ni siquiera con el mejor autor, con tu autor favorito. Yo tengo en mente mi autora favorita, que la acabo de conocer, que yo la idolatraba y todo. Me dio un momento de felicidad, pero no fue porque la conocí, fue porque vi su humanidad, porque me habló, porque me respondió, me tocó la mano. Eso me parece que sí es una manera interesante de decir, estoy hasta el gorro de una sociedad del desencanto, en donde a mí no solamente las otras cosas son fetiches, yo soy un fetiche de los demás. Y darte cuenta de eso, pues es bastante doloroso a veces, ¿no? Porque como dice muy buen Kant, que siempre lo dice, ¿no? No soy un medio, soy un fin en mí mismo. ¿Ok? Y José Alfredo, con eso termino, ¿te parece bien? No, está muy bien. Bueno, yo voy a concluir. Yo concluyo con una propuesta de Vero acerca de la heterogeneidad de la felicidad. O sea, para contrastarla con el reduccionismo de la felicidad. Sus habilidades de pensamiento. Y esta heterogeneidad
solamente tendría un límite, como asienta Platón, me parece, en una tesis ética, que tiene que ver con no hacer daño a los demás. Es decir, tú puedes ser epicúreo, o tú puedes ser pragmatista, o tú puedes ser en lo que me parece que estamos coincidiendo, de una compañía basada en la amistad. Esa compañía basada en la amistad tiene una humanidad que aflora y que se manifiesta en los hechos de la convivencia social. Esa no sabemos si se puede forjar. Yo no sé si se puede enseñar. No sé si se puede enseñar a través de la ética en unas clases de ética en el nivel medio superior, o no sé si se puede enseñar a través de la lógica en unas clases de nivel superior. No lo sé, pero sí sé que está como condición para poder entender. Entonces, sí creo que se puede seguir valorando y llevando a la cúspide esta experiencia de la amistad en las relaciones personales y en las redes sociales. Y por ahí estaría pendiente que nosotros la visualizáramos, porque en la actualidad es muy escasa, muy escasa. Hay competencia feroz en todos los ámbitos, hay una desatención hacia los intereses y necesidades de las otras personas en todos los ámbitos. Por eso dice Jesús que ya está harto, ¿no? Todos estamos hartos, pero sí buscamos esa salida. Y ahí está la filosofía que puede, si no darnos la respuesta, por lo menos un norte. O sea, ¿en qué punto nosotros podemos soportar ese peso que nos está hiriendo y que Jesús lo llama el hartazgo de una sociedad que pues no nos escucha, no nos atiende y al contrario nos utiliza como fetiches? Bueno, yo quiero concluir que escuchaba hace poco que en otros países, en las escuelas, especialmente en las primarias, en algunos países, y en las universidades en otros, se están impartiendo materias de felicidad. Y yo no vería a alguien más que a un filósofo impartiendo la materia de felicidad. Más allá de que tenga una definición de felicidad o haya estudiado sobre la felicidad, me parece que apelaría a la humanidad de los filósofos, justo, que es lo que veo acá, ¿no? En la mesa. Y bueno, pues habría que hacer tal vez una propuesta, ¿no? Por lo menos yo voy a llevar la propuesta a la escuela donde trabajo, para decir, bueno, pues hay que proponer una materia que se llame felicidad. Si no nos va a dar una definición, por lo menos nos dará un norte, ¿no? Acompañados de la filosofía. Y yo quiero cerrar diciendo que me hace muy feliz estar en esta mesa. Muchas gracias. No, nada más. Lo último que dijo Jesús, como siempre Jesús me abre los ojos a ciertas cosas también, es que creo que tiene que ver con lo que es mi campo. Eso que tú ahorita definías respecto a esta relación, por ejemplo, con la que habías visto como tú decías tu mentora, pues es una experiencia estética, ¿no? Lo que tienes, en realidad es un asunto más de la sensibilidad, ¿no? Que sí se relaciona con lo conceptual, pero que tú estás apelando justamente a un momento humano sensible, ¿no? De una experiencia más bien estética, ¿no? Nada más que decir eso. Bueno, pues
amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecemos muchísimo a Carlos su presencia, su compañía. Insisto, nos llena de felicidad estar en este café filosófico, nos fetichicen o no. Y bueno, de verdad yo me siento muy honrado cada sesión de estar con Vero, con José Alfredo, con mi querido Jesús, de quien también aprendo muchísimo, por cierto. Y pues nada, los invitamos a las siguientes sesiones. Y bueno, pues vean por ahí las grabaciones, está en la página del Museo de la Acuarela, Nacional de la Acuarela. Muchísimas gracias y buenas tardes.